Con todo, el reino visigodo distó mucho de ser un oasis de paz. Las luchas por el poder fueron frecuentes, siendo un factor importante que facilitó la entrada en el año 711 de las tropas árabes y bereberes del noroeste de África. Estas cruzaron el estrecho de Gibraltar, derrotaron al ejército visigodo en la batalla de Guadalete y en poco tiempo se hicieron con el control de casi toda la península ibérica. La expansión musulmana se basó en el establecimiento de guarniciones diseminadas por el territorio, fundamentalmente junto a poblaciones cercanas a las zonas de frontera o a posibles focos de resistencia. Comienza así una larga etapa de dominación musulmana, primero dependiente del Estado omeya de Damasco, después como emirato a partir de la llegada al Muñécar en el año 765 de Abderramán I, y desde el año 932 como califato independiente al nombrarse califa Abderramán III. Es este un periodo de esplendor en el que Al-Ándalus, como será llamado el territorio musulmán español, gozará de un elevado nivel científico, técnico y artístico. Buena parte de ese esplendor se plasmará en realizaciones como la ciudad de Medina Azahara, levantada al noroeste de Córdoba. Cuentan las crónicas que se invirtieron grandes sumas de dinero para dotarla del mayor lujo, suntuosidad y esplendor. En ella, ciudad regia, el califa realizaba las recepciones y las ceremonias propias del poder y con el tiempo acabaron por trasladarse allí la corte y la administración. Pero la mejor muestra de la suntuosidad del arte musulmán nos la ofrece la mezquita de Córdoba. Comenzada a construir en el año 786, en las 2 centurias siguientes, los sucesivos gobernantes se encargan de ampliarla y reformarla a medida que se acrecienta la importancia de Córdoba en el mundo islámico. Tras la toma cristiana de la ciudad, las nuevas autoridades considerarán conveniente adecuar el edificio a los usos cristianos, realizando una nueva reforma. Centro de la vida religiosa de la Córdoba musulmana, el interior se organiza por medio de un novedoso sistema de arquerías, con 612 columnas rematadas con pilastras en las que nacen los arcos sobrepuestos, ambos de herradura, combinando la piedra y el ladrillo para crear una llamativa bicromía. Todo el lujo y el barroquismo de la mezquita se concentran en la zona de la Maksura y el Mihrab, destacando el juego de arcos lobulados y entrelazados decorados con ataurique, creando una característica red de rombos. La decoración tendría una función simbólica relacionada con el poder del califa cordobés y el gusto islámico por la suntuosidad. Fruto del contacto tan estrecho con el mundo árabe, a la península y desde aquí a Europa llegarán conocimientos científicos y técnicos desconocidos, beneficiándose de ellos campos como la metalurgia, la farmacia, la navegación o la agricultura. Norias, astrolabios o alambiques, entre otros elementos, se incorporan desde ahora al acervo cultural hispano y europeo y jugarán un papel fundamental en su posterior proceso de expansión. El siglo X es la época más gloriosa de la historia política de la España musulmana. Abderramán III pone fin al emirato y se autoproclama califa omeya independizándose totalmente de Bagdad. A partir de entonces se convierte en el jefe político y espiritual del Al-Ándalus, un estado poderoso y de refinada civilización. Córdoba, capital del califato andalusí, pasa a ser la mayor ciudad de Occidente. Se rodea de nuevas murallas y sobre la base de una basílica cristiana se construye la gran mezquita. Pronto, bajo el poder musulmán, la antigua Córdoba romana se convertirá en la luz de Occidente. La aristocracia musulmana embellece toda la zona de la Vega cordobesa con palacios y mezquitas, entre los que destaca Medina Azahara. Abderramán III hace levantar en esta ciudad administrativa un palacio de recreo con los mejores materiales, procedentes de sus botines y conquistas. Al-Hakam II, el hijo de Abderramán III, hereda un estado próspero.
Amante de las letras, llega a reunir la mayor biblioteca de todo Occidente, en la que alberga más de 400.000 volúmenes. Tras la muerte de Al-Hakam II, llega al poder el gran visir Almanzor, que acaba con el carácter pacífico de convivencia entre los dos pueblos, musulmán y cristiano. Almanzor recupera el espíritu de la yihad para extender el Islam entre los infieles, reorganiza el ejército y en poco tiempo alcanza prestigio por sus victorias contra los reinos cristianos del norte. Sus saqueos son notables, quema libros y arrasa monasterios. De Santiago de Compostela roba las puertas y las campanas de la catedral. Con la muerte de Almanzor se inicia el periodo que va a poner fin al Estado andalusí, ya que sus sucesores son incapaces de mantener un Estado musulmán unificado. Al-Ándalus se divide en pequeños principados, conocidos como reinos de taifas, que se reducen a la ciudad y sus comarcas. Esta multitud de pequeños núcleos independientes se convierte en pequeños reinos que reproducen el modelo califal. La debilidad política de estos territorios no es obstáculo para que este periodo sea el de mayor esplendor cultural de Al-Ándalus. Destacan las taifas de Zaragoza, Sevilla y Toledo. A causa de su debilidad y sus continuos enfrentamientos, los reinos de taifas ofrecen escasa resistencia a la presión de los reinos cristianos, a los que a veces recurren para solucionar sus propias disputas. Los cristianos les imponen fuertes tributos, las parias, a cambio de paz, con lo que la relación de poder entre cristianos y musulmanes empieza a invertirse. El largo periodo de los almorávides y de los almohades es un periodo en que todo el Islam acomete y trata de llevar a la práctica. Cuando digo todo el Islam no me refiero solamente al Andalus, entra en un tiempo histórico en que se propone la reconstrucción política, social y cultural del Islam. No se olvide que, por ejemplo, eso es coetáneo en gran parte a otro hecho fundamental que está ocurriendo en el Mediterráneo Oriental, que son las cruzadas. Naturalmente que lo que podríamos llamar las entidades políticas magrebíes de la época y los responsables políticos magrebíes ven que se trata de un momento idóneo, pintiparado, para dar nuevamente el salto del estrecho y tratar de recomponer y de reconstruir el esplendor árabo-islámico. Esto abre una brecha hacia el Atlántico en el sur de la península. El último imperio norteafricano que acude en ayuda de Al-Ándalus es el de los benimerines. Tras la victoria de Alfonso XI sobre los benimerines en la batalla del Salado, la presencia musulmana en la península queda circunscrita al reino de Granada, donde la dinastía nazarí, sometida a vasallaje de Castilla, aún resistirá 150 años antes de que la conquisten los reyes católicos. A diferencia de los visigodos, los musulmanes devuelven a las ciudades todo su esplendor. Desde el siglo VIII retoman la actividad artesanal y comercial ligada a las ciudades más importantes, tales como Córdoba, Sevilla, Toledo, Mérida y Zaragoza. El centro económico de la ciudad se sitúa en el Zoco, lugar donde transcurre gran parte de la vida cotidiana. Allí se consiguen todo tipo de mercancías, en especial las de Oriente, seda, lana y algodón. La economía del Al-Ándalus es una economía monetarizada. Las transacciones importantes se realizan con dinares de oro, mientras que la moneda de pago corriente es el dirham de plata. La agricultura andalusí conoce un importante desarrollo. Los musulmanes traen de Oriente nuevos avances técnicos, como el sistema de riego mediante acequias, aljibes y norias. Poseían un saber agrícola muy variado y muy conjuntado desde antiguo. Son sus tierras lugares donde
A veces hay que recoger el agua en grandes aljibes. Y al lado de esto existe también pues, toda la técnica de la agricultura de superficie, porque también en el Oriente existen lugares cultivables, conocidos, de cítricos, de naranjales, de frutales de todo tipo. En Al-Ándalus, la lengua de los conquistadores, el árabe, se impone deprisa. Cuando nosotros le decimos a una persona, o se le decía, que no sea zalamera, quiere decir que no haga tantos saludos y tantos gestos de salam, de paz. Y de... Si decimos, por ejemplo, que alguien es un zahorí, o se decía que era un zahorí, alguien con capacidad de adivinar el futuro, que podía predecirlo, casi ser como un astrólogo. Pero otras palabras se refieren a la vida cotidiana en sentido material. El aceite con el que se cocina, el azúcar que poco a poco se va introduciendo en la cocina, el escabeche, como decíamos, en los alimentos, las alcachofas, las berenjenas. La cultura da prestigio al califato. Se traducen al árabe y también al latín muchos autores clásicos, en especial las obras de Aristóteles. Los árabes son quienes introducen el papel en Al-Ándalus. El papel supone un gran avance con respecto al pergamino, ya que su proceso de producción es más rápido y además abarata los costes. A finales del siglo X y principios del XI surgen las primeras fábricas de papel en Córdoba y Játiva. Los musulmanes muestran interés también por el mundo científico. Destaca el desarrollo de las matemáticas, de la lógica, de la astronomía y de la geometría. Muestra de ello son los números que usamos hoy. Aunque su origen está en la India, los musulmanes los difunden por primera vez en Europa. También en medicina desarrollan métodos quirúrgicos y mejoran las técnicas de amputación y de cauterización. El tratado sobre cirugía de Abul Qasim al-Zahrawi se traduce al latín y sirve como manual en universidades europeas. En gastronomía introducen especias como el azafrán y el jengibre. Nuevos productos como el arroz, las espinacas, la naranja, el melón, la sandía y el azúcar. La afición por el juego del ajedrez empieza en la época de los musulmanes. Los historiadores creen que fue Zirhab, un poeta y músico huido de Oriente, quien lo introdujo en la península, aunque no hay prueba de ello. Se le atribuyen también a Zirhab las supersticiones del odio al número 13 o el temor a los espejos rotos. Los musulmanes impulsan un nuevo orden social, cultural y religioso muy distinto del que había en la España visigoda. La fusión entre los recién llegados y los nativos se produce de forma paulatina y sin traumatismos durante los primeros siglos de ocupación. La religión musulmana se expande en buena parte de la península. El Corán es el libro sagrado que recoge las obligaciones religiosas del creyente. Todo buen musulmán debe conocer y recitar su profesión de fe, que se resume en la existencia de un único Dios y de su profeta Mahoma. Los judíos acogen a los musulmanes como libertadores. Dadas las penalidades que sufrían desde la implantación del catolicismo en el periodo visigodo, se integran rápidamente en la nueva sociedad. Por su parte, los que continúan fieles al cristianismo reciben el nombre de mozárabes. Estos cristianos que viven en territorio musulmán se organizan en comunidades y mantienen viva la tradición visigoda de los concilios y la vida monacal de los monasterios. Los esclavos ocupan un puesto en la sociedad musulmana sirviendo en palacio. Adquiridos en mercados, los hombres se encargan del servicio y guardia del califa. Muchos de ellos se convierten en funcionarios y asumen puestos de poder. El Corán impone la tolerancia, aunque lo hace de forma limitada. La recaudación de impuestos constituye la principal fuente de riqueza del Estado musulmán. En el sistema, digamos, genérico de impuestos de la población dentro del Islam, el musulmán habitualmente paga menos que el no musulmán. Y entonces
si desde un punto de vista, digamos, de prestigio, convenía que las poblaciones islamizaran rápida y ampliamente, desde un punto de vista económico no pasaba lo mismo, porque si las poblaciones no islámicas islamizaban rápidamente y ampliamente, el erario público se iba a ver bastante disminuido porque las tasas y los impuestos eran menores, ¿no? El centro del poder se traslada desde Toledo, capital de la meseta cerealista, a Córdoba, capital comercial y de la agricultura del sur peninsular. En las tierras de Al-Ándalus se establece una organización social fuertemente jerarquizada. La actividad principal entre la población urbana es la artesanía y el comercio. En el campo, la mano de obra es asalariada. Todo campesino cobra un sueldo por su trabajo.